¿Qué tienen en común un monstruo espacial, una base en Antártida y un escritor estadounidense alucinado? What are you talking about? Alien, la Cosa y H.P. Lovecraft. En este fragmento extraído de nuestro enfrentamiento entre Alien y la Cosa, vamos a repasar lo que une y lo que separa a estas dos joyas del terror y la ciencia ficción. Spoiler, hay mucho Lovecraft. Tómatelo como un DLC gratuito, así que aquí va este trozo, este corte fino de análisis cinéfilo gourmet sacado directamente del vídeo completo, como un canapé sangriento de cine de culto. ¿Te gusta? Genial. ¿Te parece que falta contexto? También genial. El vídeo entero te espera en el canal. De hecho, te dejo el link en la descripción para que no tengas que buscarlo. De nada. Así que ponte el traje espacial o el abrigo polar porque vamos a volver a explicar por qué Alien y la Cosa se parecen tanto. Perfecto. ¿Qué fue primero, el huevo o la cosa? El relato pulp ¿Quién anda ahí? De John W. Campbell Jr. de 1938 rompe con los clichés de la ciencia ficción del momento al presentar una criatura extraterrestre singular, un ser capaz de imitar el aspecto, recuerdos y personalidad de sus víctimas. La obra tiene similitudes con El color que cayó del espacio de H.P. Lovecraft de 1927, en la que un ser alienígena altera genéticamente todo a su alrededor. Ambos relatos introducen la idea de formas de vida extraterrestres radicalmente diferentes, capaces de infección y mutación, pero sus intenciones y comportamientos son distintos. Mientras la cosa busca propagarse o sobrevivir, el color parece actuar como una avanzada alienígena que transforma el entorno. Ambas historias exploran el terror a lo desconocido, sugiriendo la posibilidad de una biología alienígena incomprensible para los humanos. Hay otra obra de Lovecraft que se podría añadir a la fiesta de inspiraciones de Campbell, la obra En las montañas de la locura de 1931, donde las similitudes con la obra de Campbell, Quien anda ahí, son notables, especialmente considerando que ambas obras exploran temas de horror cósmico y ciencia ficción en un entorno desolado. Ambos relatos tienen lugar en la Antártida, un escenario remoto y hostil que acentúa la sensación de aislamiento. Esta ubicación refuerza el desamparo de los personajes, quienes enfrentan lo desconocido sin posibilidad de escape ni ayuda externa. En ambas historias, un grupo de científicos encuentra evidencia de vida extraterrestre. En Quien anda ahí se descubre una nave estrellada con una criatura congelada que resulta ser la cosa. En las montañas de la locura, los exploradores encuentran una ciudad perdida construida por los antiguos, una raza extraterrestre avanzada. Si queremos añadir a Alien en la ecuación para que no se sienta desplazada, en Alien encuentra la nave estrellada en un entorno igual de hostil y desolado. Y si queremos ampliar en el universo Alien, este concepto es demasiado similar a la película Alien vs Predator, donde encuentran una pirámide de origen extraterrestre enterrada en el hielo en una isla de Noruega cerca de la Antártida, donde además se detecta una señal calorífica que delata el lugar, e igualmente que en Quien anda ahí, con una amenaza alienígena letargada a la espera de que alguien la descubra. Hay muchas más, pero el vídeo se está haciendo largo y no estoy seguro de si esta apuesta de extensión de información os va a gustar. Como ya dije al principio del combate, La Cosa de Carpenter es una traslación más fiel del relato original y no se la puede considerar un remake. Y creo que esta confusión viene por el pequeño homenaje que hace Carpenter a la versión de 1951 dirigida por Christian Navy en el título y de la que Howard Hawks tiene parte de su ADN como productor. Las malas lenguas dicen que incluso la dirigió él. Para los más despistados, decir que John Carpenter tiene a Hawks como referente. Lo considera como su maestro Jedi, pero en este caso el pupilo se ha convertido en maestro. Y es que mejora, y por mucho, a esta La Cosa de 1951. Esta versión de Navy es una adaptación pero que muy libre del relato original. Estas diferencias empiezan pronto a manifestarse al proponernos una ubicación donde los sucesos en el film pasan en el Polo Norte, cuando en el relato pasan en el Polo Sur. Otra diferencia de concepto sustancial es la propuesta de un alienígena híbrido entre monstruo de Frankenstein y una planta en el film de 1951. Por no hablar que no hay rastro de la capacidad de imitar a sus víctimas o de ciertas habilidades telepáticas. La Cosa de 1951 tiene un tratamiento de los personajes más airados y despreocupados, con un tono y ensalzamiento militar mucho más evidente, dando a entender que la comunidad científica es como un niño jugando con lobos rabiosos. ¿Qué está haciendo Carrington con las 35 unidades de plasma? Creo que lo mejor será que eches un vistazo a estas notas. Pat, ten en cuenta que está cansado. No ha dormido desde que encontrasteis esa extraña criatura. Le conozco muy bien. Sé que no piensa como nosotros, pero está investigando algo insólito, algo que nadie puede comprender y él... Ya sabes, es como un niño con un juguete nuevo. Solo que ese juguete puede comérselo. Gracias de nuevo. Donde los militares resuelven los problemas a tiros, Capitán, cuando encuentre lo que busca, recuerde que es un extranjero en un país extraño.
Los crímenes hasta ahora solo se cometieron contra él. Nada se despertó dentro de un bloque de hielo, fue atacado por unos perros y un hombre asustado le disparó. Mientras bromean haciendo chistes cuando el hito de encontrar vida extraterrestre, más si se manifiesta hostil, no debería tomarse a la ligera. Con el hielo no se le ve muy bien, ¿eh? Pero sí lo bastante para saber que en su pueblo no se preocupan de la belleza personal. ¿Consiguió hacer la foto? No, se puso usted en medio y la puerta no estuvo mucho tiempo abierta. ¿Quiere que vuelva a abrirla? ¡No! Ah, Bob, cuando vuelvas a disparar a ese cañón, alza un poco la mira, ¿eh? Lo siento, señor, estaba tan ocupado que se me olvidó. Supongo que tendrás buena puntería. He visto a Gary Cooper en el Sargento York. 1,4. Vamos. Estamos casi bajo cero. Podríamos salir a esquiar. ¿Dónde? Nada de botas. Cuando eso se presente, usted se marcha. Aquí no tiene nada que hacer. Tampoco tenía nada que hacer en el Alamein ni en Okinawa, y sin embargo estaba allí. Y seré yo quien escriba su nota necrológica, así que no lo olvide, capitán. Aquí no hay nada, señor. Capitán, si vamos con nuestro amiguito, ¿me permitirá hacerle una foto antes de que alguien haga una ensalada con él? Las que quiera, Scott. Ven aquí, señor marciano. Te invito a sangre escocesa. Tiene 100 grados garantizados y es mucho mejor que el whisky. Anda, dile que se calle. Y en esto me recuerda un poco a la actitud inicial de los marines coloniales de la Aliens de James Cameron. Oiga, yo solo necesito saber una cosa. ¿Dónde está? Acabarás tú solita con ellos, pequeño. Cuando sea y donde sea. Y paradójicamente los militares hacen comentarios infantiles con cierto aire machista. Buen lugar. Más de 40 a la sombra y las mujeres van casi desnudas. Qué bien vive aquella gente. Todo el día tumbado en una hamaca con 4 o 5 chicas abanicándote. ¿Te acuerdas, el Corti? Sí, me acuerdo. Por no hablar del poco conocido término G-pitting, término que se usa para hacer referencia a la práctica que consiste en pasar por alto una idea o sugerencia de una mujer, pero que luego se acepta fácilmente cuando un hombre la repite apropiándose de ella. El término puede ser nuevo, pero la práctica no. Parece invulnerable a todo. Otra pregunta doble o nada. ¿Qué haría usted con un vegetal? Cocerlo. ¿Qué dice? Repítalo. Cocerlo, estofarlo, freírlo, algo así. Qué inteligente. El frío no le afecta. ¿O acaso alguien nos preste un lanzallamas? Capitán, se me ha ocurrido una locura. Capitán, ¿y si le rociamos de gasolina y le prendemos fuego? Sí, probaremos con eso. Aquí hay un bidón. Me lo llevo, señor. Vosotros dos preparados para echarle más. Es una buena idea, capitán. Aun con ello, La Cosa de 1951 inspiró a Carpenter y a otros cineastas en el mundo del cine, convirtiéndose en una grande del género. Podríamos incluso decir sin miedo a equivocarnos que la producción anglo-española dirigida por Eugenio Martín, Pánico en el Transiberiano, también conocida como Horror Express en la versión inglesa, es una mezcla prematura entre La Cosa y Alien. La película sigue al profesor Alexander Saxton, un científico británico que transporta un fósil prehistórico hallado en Asia en el tren transiberiano. Este fósil resulta ser una criatura extraterrestre que despierta durante el viaje y comienza a asesinar a los pasajeros. La criatura tiene la habilidad de transferir su conciencia a otros cuerpos, lo que le permite pasar desapercibida mientras siembra el caos. A medida que el número de víctimas aumenta, Saxton y el Dr. Wells deben descubrir la forma de detener a esta fuerza maligna antes de que sea demasiado tarde. Me dice que un antropoide, que vivió hace 2 millones de años, salió de esa caja, mató al encargado de equipajes, lo encerró con todo cuidado y escapó. Eso mismo, está vivo. Y si en 1951 el poco machismo que se intuye en La Cosa se puede llegar a entender por la época en que se filmó, en esta Pánico en el Transiberiano vemos que más de 20 años después no se avanzó mucho en ese aspecto. Señorita Jones, le presento al profesor Alexander Saxton. Se dedica a fósiles y huesos. Mucho gusto, profesor. Encantado. La señorita Jones es mi ayudante, bacteriología, un excelente técnico. Para ser mujer, claro. El film combina elementos de terror gótico, ciencia ficción y cine de misterio, con un reparto que incluye a Christopher Lee, Peter Cushing y Telly Savalas. Las similitudes son evidentes, pero en el concepto del antagonista se acerca más al relato original, al mostrarnos un ser extraterrestre que asimila y controla a otros seres vivos, pasando desapercibido entre las personas. Llegó a la Tierra desde otro planeta. La atmósfera de la Tierra era nueva para él, diferente. Pero aprendió a sobrevivir. ¿Cómo? Penetrando en el cuerpo y también en el cerebro de un antropoide terrestre. ¿De dónde procedes? De otra galaxia. Vine con otros de mi especie. Pero me dejaron aquí por accidente.
Tanto el Transiberiano, la base antártica en la Cosa, como la Nostromo son entornos cerrados y remotos, lo que amplifica la tensión al limitar las posibilidades de escape. La capacidad del alienígena de pánico en el Transiberiano para cambiar de huésped genera paranoia entre los pasajeros, similar a la desconfianza que surge entre los investigadores en la Cosa de 1982 o incluso en Alien. Tanto en Pánico en el Transiberiano como en la Cosa como en Alien, el descubrimiento del verdadero origen y naturaleza de la criatura es un elemento central del relato. Aunque Pánico en el Transiberiano se inclina más hacia el horror gótico y el cine de aventuras, sus temas y situaciones anticipan el tipo de terror psicológico y visceral que caracteriza a la Cosa de 1982 y a Alien. Pero si volvemos a la versión de Carpenter de la obra de Campbell, esta se desmarca como una buena adaptación del relato original. Aunque no del todo, en el relato de Campbell no hay ni rastro de la expedición noruega. En este apartado se parecería más a la precuela de 2011 si obviamos que son noruegos. Por cierto, esta precuela, si le quitamos cuestionables efectos de CGI y algunos personajes fuera de lugar, no la considero tan mala como la pintan. Carpenter tampoco incluye las capacidades telepáticas del alienígena que sí tiene en el relato escrito. En el relato, McReady es meteorólogo y no piloto, aunque tiene formación de biólogo, y del que se describe como un Arnold Schwarzenegger pelirrojo y barbudo de 1,90 m de altura. Todas estas diferencias se podrían llamar licencias, pero ¿qué otros vínculos puede tener un relato de 1938 y la Cosa de 1951 con Alien? Pues bastantes, aparte de las ya comentadas. Hay similitudes escondidas en Alien que O'Bannon no oculta, llegando a declarar que no le robó Alien a nadie, sino que se lo robó a todos. Y es que es en La Cosa de Otro Mundo de 1951 cuando O'Bannon abrió el cuaderno de las chuletas cual alumno vago, y en el primer capítulo aparece esta versión de La Cosa de 1951. En las primeras líneas apunta la idea de unos profesionales perseguidos por una criatura alienígena mortal a través de un entorno claustrofóbico. En este cuaderno de apuntes anotó, por un lado, el encuentro de una nave alienígena con un ser de otro mundo capaz de amenazar a la tripulación primero y al resto de la humanidad después. Y es que hay escenas de La Cosa de 1951 que recuerdan pasajes futuros de Alien, como por ejemplo el punto donde se dice que el fuego puede ayudar a acabar con la amenaza. Parece que se ha adaptado muy bien a nuestra atmósfera teniendo en cuenta sus necesidades de nutrición. Lo que desconocemos es su temperatura. ¿Y qué ocurriría si alterásemos su temperatura? Intentémoslo. La mayoría de los animales se retiran ante el fuego. Yo también lo he pensado. Parece invulnerable a todo. Otra pregunta doble o nada. ¿Qué haría usted con un vegetal? Cocerlo. ¿Qué dice? Repítalo. Cocerlo, estofarlo, freírlo, algo así. El contador Geiger como sensor de movimiento y en la que no solo Alien usa el concepto. Capitán, la aguja del Geiger se está moviendo. Otra vez. Entendido. Dios mío, está avanzando hacia ti. Sino que Aliens también lo aprovecha. Está ahí dentro. Pero es que hasta el momento hacia el final de La Cosa de 1951 tiene pasajes inspiradores como el momento del intento de cerco de La Cosa y Alien con el momento de Dallas por los conductos del aire. Alien tiene más suculentas similitudes tanto de La Cosa de 1951 como del relato original. En el relato se cuenta que perciben un segundo polo magnético menos intenso que el principal. En la adaptación de 1951 es el magnetómetro de la base quien percibe esta desviación minutos después de que detectores y sismógrafos detecten una explosión. Ello provoca enviar una expedición a investigar el origen de dicha señal magnética y que luego resulta ser una nave. Una más que coincidente situación en Alien cuando la Nostromo capta la señal misteriosa con un mismo resultado. Y donde esta vez la precuela de La Cosa de 2011 hace uso de esta sincronía posterior con Alien. También podemos ver ciertos patrones de coincidencia en el Dr. Arthur Carrington asumiendo el rol de Ash, donde Carrington intenta por todos los medios defender a La Cosa. Los perros lo van a hacer pedazos. No debe ser dañado. Quieto, doctor, quieto. No debe ser dañado. Haría en 5 minutos. Aunque en este caso las intenciones son científicas y no empresariales, igual que en el relato original, donde Blair, como biólogo, es partidario de descongelar a La Cosa en una escena escrita con un comportamiento que recuerda al sintético de la Nostromo, en un momento cuando se intenta atacar a La Cosa en su estado de letargo. ¡Quieto! No lo toques, no lo toques, no lo toques. Pero es que también tenemos esa coincidencia de intrusismo empresarial cuando llegan al puesto órdenes por radio, esta vez por militares, de poner a salvo al alienígena manteniéndolo con vida hasta la llegada de sus superiores. ¿Qué dice? Fogarty a Henry. Carrington me informa que el marciano vive. Le ordeno que conserve su vida y protéjale contra cualquier peligro. No emprenda ninguna acción hasta mi llegada. Iré cuando el tiempo lo permita. Además, órdenes provocadas por el Dr. Carrington como si fuera el abuelo de Ash. Nostromo desviado a nuevas coordenadas. Investigación forma seguida. Recoger muestra. Prioridad absoluta. Asegurar regreso de organismo para su análisis. Las demás consideraciones son secundarias.
Tripulación sacrificable. Hay una explicación para todo esto. La civilización nos ha dado su... Llévenselo de aquí. Vamos, loco. Nunca podrán hacerle daño. ¿Cómo lo mataremos? Tiene que haber alguna forma de acabar con él. ¿Cómo lo hacemos? No podéis. El espíritu de la Weyland-Yutani ya se formó en la cosa de 1951 con carácter militar. El cuaderno de chuletas de O'Bannon contiene más entradas de otras obras cinematográficas que seguramente ya habrás oído, pero no las vamos a enumerar aquí, ya que en este capítulo solo nos vamos a concentrar en la cosa. Después de esas coincidencias con Alien, volvamos a acumular diferencias entre el relato y las versiones cinematográficas. En el relato escrito, la nave estrellada se describe como un submarino sin torrecilla ni timones orientadores, de 90 metros de longitud y 15 de diámetro en su parte más gruesa, una especie de fuselaje de avión sin alas y no de un platillo volante. Se podría asegurar que el hecho de que en la adaptación de 1951 sea un platillo volante se debe a la fiebre del caso Roswell en 1947 con el famoso accidente del ovni de Nuevo México en Estados Unidos. En el relato y en la versión de 1951 la nave es destruida accidentalmente al usar las cargas térmicas, mientras que en la versión de 1982, aún usándolas, no parece que se le hagan daños evidentes. En el relato de 1938 se habla de diversos tripulantes en la nave estrellada, no solo de un superviviente, de los cuales 3 están en el interior de la nave y cuyos cuerpos se pierden por intentar descongelar el entorno con cargas termales que acaban destruyendo la nave extraterrestre prácticamente por completo. El encuentro del cuerpo alienígena se descubre por casualidad cuando al intentar cavar un túnel para acceder a la nave accidentalmente incrustan un hacha para el hielo en el cráneo del tripulante congelado. No sé vosotros, pero a mí si me incrustan un hacha en la cabeza y me descongelan con la posibilidad de vengarme del atacante, pues a lo mejor estaría justificada la venganza. En el relato original se habla de 37 miembros dentro de la base, mientras que en las versiones cinematográficas se perciben muchos menos. Como curiosidad, el cocinero, que en el relato se llama Kinner, es de los primeros en caer como imitación de la cosa y que McCready consigue eliminar, mientras que en la versión de 1982 justamente el cocinero, aquí llamado Knowles, el personaje aguanta hasta el final sin saber su destino final, aunque se puede llegar a intuir que acaba víctima de la cosa. En el cómic The Thing from Another World se sugiere que murió en la explosión final, mientras que en la novelización es perseguido y acorralado por la cosa y para evitar ser asimilado se suicida. En la versión cinematográfica de 1951, la nave estrellada lleva en el hielo apenas pocas horas, mientras que en la versión de 1982 se habla de unos 100.000 años, pero es que en el relato se habla de 20 millones de años. En el relato escrito, la criatura se describe con 3 ojos y una especie de cabellos como gusanos, con tentáculos, de tono de piel azulado y de menos de 1,5 metros de estatura. Ahora entenderéis el motivo de la portada del libro, mientras que en la versión de 1951 es un monstruo de Frankenstein. En este caso, la versión de 1982 no muestra al ser en esta forma original, ya que lo que trasladan de la base noruega es una cosa a medio transformar, dándole un carácter más ambiguo y estimulando la imaginación del espectador para imaginarse cómo debería ser la forma original, algo que la precuela de 2011 también se esfuerza a esconder. Puedo extenderme más, pero creo que es suficiente como vídeo de uno de los combates más importantes y esperados del canal. Si has llegado hasta aquí, te has ganado mi respeto. Por si no me da tiempo a publicar el siguiente combate antes de las fiestas navideñas, ya que este megacombate me ha dejado exhausto, os deseo unas felices fiestas de manera temprana y una muy buena entrada de año. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque mi perra se está comportando igual que siempre y eso me hace dudar si es un perro real. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Vaya, ven que te quito un poco de sangre. Nada, es solo para hacer una cosa. Noviembre 3. Ned Scott informa. La raza humana ha librado hoy una de las batallas más decisivas de su historia y ha vencido. Aquí en el techo del mundo un grupo de soldados y de civiles americanos ha hecho frente a la primera invasión de otro planeta. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis, vigilad el cielo. No os descuidéis. Vigilad. Seguid vigilando el cielo.